Que créeme que cuando no somos congruentes con lo que estamos haciendo, podemos levantar las manos y ¿sabes quién se ríe de nosotros? El enemigo. Porque el enemigo dice, qué bonito te ves levantando tus manitas, ¿no? Pero nosotros, el acto de levantar las manos es decirle al Señor, me rindo delante de tu presencia. Me humillo delante de tu majestad y reconozco que tú eres el Rey del universo. Y reconozco que tú eres mi Dios. Y por eso te adoro, por eso me rindo delante de ti. Vamos a comenzar este servicio y te voy a pedir que me acompañes en una pequeña oración para entregarle al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias porque hoy nos has prestado vida y aliento, Señor, para estar aquí. Que por tu infinita misericordia, Señor, es que nosotros podemos hoy abrir los ojos y podemos habernos desplazado a este lugar, Señor. Porque si no fuera así, no sería nada de nosotros, Señor. Sin ti no somos nada. Te entregamos este tiempo y te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones para que la palabra que hoy sea lanzada quede sembrada en cada uno de nuestros corazones y dé fruto al 100 y al 1000 por uno, conforme a tu propósito y en tu tiempo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, me da gusto estar hoy aquí con ustedes y ciertamente yo entiendo esto, digo, no es nada nuevo para nosotros que estamos aquí. A veces es muy, muy difícil humillar nuestro corazón y nuestra persona delante de Dios, porque nuestro orgullo, nuestro afán, nuestra soberbia a veces nos impide y nos estorba en esa situación. Pero quiero que sepas que cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, no vale nada todo lo que está en tu vida y en tu mundo. Y cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, y seguramente alguna vez lo ha hecho, y si no lo ha hecho, te aseguro que lo va a hacer, un día vas a caer de rodillas postrado y vas a llorar como niño y no vas a entender ni siquiera por qué estás llorando. Pero es porque el Espíritu Santo te estará tocando y estará diciéndote, adórame, adórame, ámame, reconóceme, yo soy tu Señor y tu Dios. Y cuando eso suceda, mi hermano, tu vida en verdad va a ser transformada. Veo caras nuevas hoy. Bienvenida, bienvenida las personas que vienen por primera vez y bienvenidos también las personas que nos están viendo por medio de las redes, porque sabemos que esta prédica a veces uno piensa que habla en el vacío y que nadie te escucha, pero cuando me encuentro personas en la calle y me dicen, escuché tu prédica del otro día, oye, me gustó lo que dijiste aquí, y te describen la prédica como fue, dices tú, realmente la gente la está escuchando y la está viendo. Entonces, eso es para que nos dé gusto. Y eso nos motiva a nosotros también a seguir en este camino. Porque en este camino nos plantó el Señor y bueno, yo en mi vida yo entiendo que no hay nada mejor que me pudo haber sucedido que esto. Entonces, yo sé que algún día tú vas a pensar igual. Yo sé que algún día tú vas a sentir lo mismo y cuando sientas eso, te vas a dar cuenta de todo el tiempo que muchas veces perdimos en tantas cosas que no valen la pena. Y precisamente el tema de hoy es relativo a esto. Actualmente, yo casi no conozco gente que no sepa manejar las redes. Casi todos lo saben hacer. Los jóvenes, no se diga. Los jóvenes se mantienen conectados a las redes 20 horas del día, ¿verdad? Y están constantemente buscando, a veces no saben ni qué. Y a veces encuentran cosas que no son tan convenientes, pero pues así son las redes. Y cuando pasa todo esto, muchas veces también nosotros pensamos, bueno, las redes pueden ser usadas para cosas buenas, ¿no? No lo dudo, no estoy diciendo que no sea así.
Las redes pueden ser usadas también, como les comentaba al principio, para que otras gentes conozcan y escuchen la palabra. Quizás no tienen la oportunidad o el tiempo en este momento de asistir, pero después lo ven en las redes. Y cuando tú ves eso dices, es un buen uso de las redes. Pero hemos llegado a depender tanto de las redes que como personas y como cristianos nos hemos conformado a vivir nuestra vida cristiana por medio de las redes. Y yo conozco gente que me dice, es que yo escucho muchas prédicas, es que yo veo muchos mensajes, es que yo leo algunos pasajes que de repente la aplicación me pone para ver. Yo sí estoy constantemente buscando del Señor. Pero hay algo importantísimo que nosotros debemos entender. ¿Las redes son buenas? Sí. ¿El internet es bueno? Si se usa bien, sí. Pero ¿qué tan importante será que tú estés aquí el día de hoy? De hecho, el tema de la prédica o el título de la prédica, porque, pues bueno, para identificarlas hay que irles poniendo un título, estoy parafraseando un texto muy conocido en todo el mundo de William Shakespeare, de su obra Hamlet, y que todo el mundo lo conoce, donde dice ser o no ser. He ahí el dilema, ¿verdad? No se los digo en inglés porque, bueno, por los que no hablan inglés y porque no lo hablo tan bien, ¿verdad? Pero bueno, en un momento dado, el parafraseo de esto es ir o no ir. Esta es la cuestión. Es decir, ¿cuántas veces nos hemos preguntado qué tan importante es que yo vaya a la iglesia? ¿Qué tan importante es que yo asista en persona a escuchar la palabra? Y podemos pensar que a veces no es tan necesario porque estamos acostumbrados, como les dije, al manejo de las redes, a la inmediatez, y hemos llegado a hacer de Dios una especie de, pues por llamarlo de alguna manera, y discúlpenme la palabra, de servicio. Es como si fuera una máquina expendedora de refrescos a la que yo llego, le pongo una moneda, escojo qué quiero y me la despacha. Hemos llegado a pensar que Dios es así, porque solamente acudimos a Él cuando tenemos una necesidad específica, cuando las cosas no están saliendo bien, cuando siento yo que necesito ir a buscar, y entonces, como si fuese esa maquinita expendedora de refrescos, muchas veces yo busco en las redes y digo, me siento deprimido, deja ver qué dice de la depresión. Y busco aquí, encuentro algo y digo, wow, Dios me habló. Pues sí, te habla, pero estamos cayendo en ese punto donde ya yo siento que no necesito moverme de mi casa, porque para eso están las redes, ¿no? Para que yo pueda tener acceso a todo aquello que en un momento dado necesito. ¿Y qué tan cierto es esto? ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? Es obvio que en los tiempos de Jesús no existía el internet, no existían las computadoras, no existían los teléfonos celulares, pero lo que fue escrito en la palabra de Dios hace miles de años sigue siendo vigente hoy en día. Esa es una de las cualidades de la palabra de Dios, que nunca pasa. Siempre está vigente y siempre es viva, siempre es palabra viva y válida. Y hablando de esto, el Señor me llevó al libro de los Números, en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Si no traes Biblia y quieres que te acerquen haz una señal y te van a hacer llegar una Biblia para que la tengas en tus manos. Números 1, 17, 18. Y aquí nos habla de cuando el Señor habla a Moisés para que reúna a la gente. Y entonces dice, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres. Está hablando de los varones que representaban a las 12 tribus de Israel, ¿sí?
Cada uno de ellos representaba una tribu. Dice, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Y aquí hay algo importantísimo, porque nos dice que lo primero que le dijo el Señor a Moisés es: reúne a toda la gente. ¿Por qué los reunía? ¿Qué razón tenía esa reunión? Bueno, precisamente conformar la congregación y que todos tuvieran oportunidad de escuchar lo que Dios estaba por hablarles. Las instrucciones que Dios estaba dando, que todos fueran recibiendo las mismas instrucciones. Pero dice aquí, y esto me llamó mucho la atención a mí, que habla de personas de 20 años para arriba. Y más adelante, si tú lo sigues leyendo, te vas a encontrar que tribu por tribu fueron escogidos, quiénes fueron, y entonces dice que eran de más de 20 años. ¿Por qué? Porque estaban aptos para ir a la guerra, así lo dice. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que Dios nos reúne en un lugar, en una congregación, pero no nos reúne nada más para que vengamos, como les dije hace un momento, a levantar las manos, a cantar un ratito, a medio escuchar lo que se nos está hablando, sino que hay un propósito en esa reunión, y esa reunión tiene el propósito de que nosotros escuchemos de manera directa la palabra de Dios. Y esto tú lo puedes comprobar porque siempre que escuchas un mensaje, tú puedes hablar con 10 personas diferentes y a cada persona Dios le dio una interpretación o un mensaje diferente. Porque así es de personal Dios. La misma palabra a ti te habla de un modo y a otra persona le habla de otro modo. La mismísima palabra. Entonces, ¿por qué mayores de 20? Porque son personas que no únicamente iban a escuchar y quedarse sentaditos en la silla sin hacer nada, sino que eran personas que estaban en posición de salir y hacer viva y efectiva la palabra que iban a recibir. ¿Sí? No significa que los jóvenes menores de 20 años no estuvieran en esas condiciones, sino que simplemente está dándonos a entender que la palabra se recibe, pero se tiene que hacer viva, se tiene que vivir allá afuera en la calle. Porque si nada más la vives aquí, no vas a obtener gran cosa. Tienes que vivirla allá afuera donde se necesita. Y entonces, cuando empezamos a leer esto, empezamos a entender la importancia de congregarnos. ¿Por qué? Porque congregarnos es una actividad que debería darnos a nosotros gusto, que deberíamos estar ansiosos de hacerlo. Yo te voy a decir que en lo personal, siempre hablo en lo personal porque no me gusta hablar de nadie, ni que nadie diga, eso lo dijo por mí. No, estoy diciendo por mí. Cuando yo conocí del Señor, yo te puedo decir que yo conocí del Señor un sábado, era sábado, 3 de septiembre del 2011. Ese día fue cuando yo conocí realmente del Señor y lo recibí en mi corazón. Y a partir de ese momento, mi corazón no dejó de estar buscando congregarse. A partir de ese momento, yo te puedo decir que en todos estos años, yo no he faltado, aun cuando no estaba pastoreando, cuando yo era un congregante, digamos, común y corriente, así como tú, no falté a un solo servicio en todos esos años. No falté, y había varios servicios en la semana, El lunes había un servicio de sanidad. Bueno, el martes sí faltaba porque era de mujeres. El miércoles había un servicio general. El jueves había reunión de varones. El viernes había reunión de células. Y el sábado la reunión era para arreglar el templo para que el domingo, cuando tú llegaras, todo estuviera acomodado. Porque si te fijas que cuando llegas todo está acomodado, ¿verdad? Bueno, eso es porque nosotros nos venimos antes
hacemos el aseo, acomodamos sillas, acomodamos el sonido, acomodamos todo para que tú llegues y te sientes a gusto. Y además lo hacemos con gusto, porque nos interesa que tú estés bien aquí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando realmente hay ese espíritu en tu corazón, tú buscas estar con la gente que siente, piensa y cree lo mismo que tú. Eso es la congregación y eso es lo que se busca en estas reuniones, que tú te sientas en familia, que tú te sientas bien junto con personas que comparten lo mismo que tú crees y piensas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, cuando el Señor nos reúne, tiene un propósito también diferente. Podemos verlo en Jeremías 31, versículos del 8 al 14. Jeremías 31, versículos 18 al 14. Vamos a ver, Salmos, Isaías, Jeremías. 8 al 14, perdón. Jeremías 31, del 8 al 14. ¿Ya lo tienen? Fíjense bien lo que dice aquí el Señor por medio de Jeremías. Dice, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo. Ya se perdió. Y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el arma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Amén. ¿Te das cuenta que el Señor dice, yo los esparcí, porque el Señor esparció todo su pueblo por toda la tierra, pero dice también, yo los reuniré? Y van a venir como llegamos muchos de nosotros aquí, o a cualquier otra congregación, quizás con toda la carga de trabajo de la semana, quizás con todos los problemas que se nos generaron, quizás con problemas de salud, quizás con la falta de algún familiar, quizás llorando la muerte de algún ser querido. No sé cómo llegas tú aquí, pero dice que así llegaremos muchas veces, pero que Él nos va a dar gozo, que Él nos va a dar esperanza, que Él nos va a dar alivio, que Él va a estar con nosotros. Por eso es la importancia de que Él nos reúne a todos. No importa dónde andes. Y la prueba está, y tú lo puedes ver, hay gente que en verdad viene de lejos a este lugar. Y es algo que cuando tú lo ves, dices tú, wow, qué hermoso es el Señor. Yo recuerdo antes, cuando iba a la iglesia tradicional, pues siempre andaba uno buscando la que estuviera más cerquita. Y si había un sacerdote ahí que hiciera
el servicio en 20 minutos, 30 minutos, mejor. Más rápido nos desocupábamos, ¿verdad? Así como que decías tú, yo ya cumplí. Pero cuando tú ves que la gente viene de lejos a este lugar, eso significa que aquí han encontrado la palabra que necesitaban escuchar. Y no importa la distancia. Cuando yo llegué a los pies de Cristo en la iglesia donde yo estaba, la iglesia está por el rumbo de la Normal. Los que viven en Guadalajara saben más o menos, por ese rumbo estaba. Había gente que venía desde Arenal, Jalisco, desde Chapala, y venían al servicio. Y a nosotros muchas veces nos cuesta trabajo venir y estamos a poca distancia del lugar. Entonces, date cuenta de la importancia de esto. Y entonces dice aquí que van a estar juntos los jóvenes y los viejos. Sí lo escuchaste, ¿verdad? Lo leímos. Los jóvenes y los viejos. Aquí ya no habla únicamente de los mayores de 20 años. Habla de todos. Todos estamos incluidos aquí. El Señor nos quiere reunir a todos. No quiere dejar fuera a nadie. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Él dice que nos va a alegrar, que nos va a dar gozo, que va a alegrar nuestro dolor. Y luego dice, el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Eso es algo que, digamos, eso me va conmigo, ¿no? Porque ciertamente el Señor abunda en su palabra para que esa palabra pueda ser compartida con ustedes. Él da el alimento, Él da el pan, Él da el vino, Él da el aceite. Él da todo lo que necesitamos para que tú estés bien. Y lo único que tenemos que hacer es venir. Nada más. Venir. Venir con un corazón dispuesto. Venir, como dice la palabra, no por obligación, como cuando das, no por obligación, no por miedo, no porque quieras conseguir algo, sino venir porque reconoces que necesitas buscar de Dios. Dice además que todo esto nos lo va a dar con abundancia y que seremos saciados de bien. Cuando tú lees esto, dices tú, pues como que ya estoy empezando a entender que sí es importante que yo me reúna, ¿verdad? Y podemos seguir viendo la palabra y vamos a encontrar muchísimos versículos donde habla de reuniones. En Juan 9, del 1 al 6, podemos encontrar que Jesús reúne a sus apóstoles. ¿Mandé? Juan 9. Juan 9, del 1 al 6. A ver, espérenme. Se me hace que me equivoqué, espérenme. Espérenme, ya me equivoqué de versículo. Sí, me equivoqué de versículo, perdón. Entonces, habiendo reunido a sus 12 discípulos, bueno, Juan 20 no. Perdón, me equivoqué en anotar el versículo. Pero el Señor siempre buscó reunir a sus discípulos. Si ustedes revisan y si ustedes leen todos los evangelios, siempre están reunidos. Cuando Él les habla, siempre están en grupo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo sabía y nos enseñó que es importante que nosotros estemos reunidos como familia, como iglesia, como hermanos. Él reunía a sus discípulos y eso tenía un propósito muy grande, porque los discípulos tenían que aprender directamente del Maestro. ¿Por qué? Porque Jesús no se preocupó únicamente porque las 5,000 o 10,000 personas que se reunían a escucharlo, lo escucharan y ya. Él le dedicó un tiempo muy especial
a sus 12 discípulos, porque la intención de ese tiempo era que cuando Él partiera, esos discípulos continuaran su obra, continuaran haciendo lo que Él les había enseñado. Y tan efectivo ha sido esto, que hoy en día sucede lo mismo. Mucha gente podrá pensar que el trabajo de uno nada más es venir y hablar el domingo y darles un mensaje e irse todos contentos, escuchando una bonita palabra, pero no. Realmente lo importante es hacer y crear discípulos. Porque si nosotros no creamos discípulos, el día que su servidor sea llamado a la presencia del Señor, ¿quién de ustedes levanta la mano para quedarse aquí? ¿Te das cuenta? O sea, ¿quién? ¿Y cómo te vas a quedar en este lugar, al frente de este lugar, si muchas veces te la piensas para venir? ¿Cómo lo vas a hacer? No se puede. La única manera de crecer es yendo, asistiendo a la congregación. Porque la congregación no es 1 hora o 2 horas de sermón y del pastor que hable, del pastor que... Hay muchos pastores que gritan y que hacen mucho aspaviento. No se trata de eso. La congregación es una escuela donde yo voy aprendiendo, donde yo voy creciendo, donde Dios me va revelando, donde Dios me va hablando, donde Dios me va mostrando qué quiere que yo aprenda, qué quiere que yo haga. Pero créeme que si no vienes, va a ser muy difícil que puedas escuchar realmente la voz de Dios. Porque por medio del internet ya la has escuchado muchísimas veces. Muchísimas veces. Y yo te pregunto, de esas muchísimas veces que la has escuchado, ¿qué has hecho realidad en tu vida? Entonces, eso significa que muchas de esas cosas que vemos simplemente pasan frente a nuestros ojos, pero no sucede nada. Porque en la congregación se da el ambiente espiritual que se necesita para que tú seas tocado por la palabra del Señor. Por eso es tan importante el tiempo de la alabanza también. Porque en ese tiempo es cuando yo preparo mi corazón para recibir la semilla que va a entrar en él en medio de la palabra de Dios. Pero si no lo preparo, es como tirar semillas así nada más. Algunas quizás funcionen, algunas quizás prendan, pero la gran mayoría no van a prosperar, porque no están en el ambiente ni en la tierra propicia. Pero la alabanza, el tiempo de alabanza prepara nuestro corazón para que esta tierra sea buena y sea una tierra fértil donde la semilla de la palabra pueda dar fruto. Entonces, ¿es importante la reunión? Por supuesto que sí. Cuando Jesús muere y es sepultado y resucita el tercer día, ¿qué hace Jesús nuevamente? Busca a sus discípulos, los reúne, o mejor dicho, llega a donde están reunidos. Eso sí, espero no haberme equivocado. Juan 20, del 19 al 23. Perdonen, no sé por qué antes puse Juan 9, si Juan 9 habla del ciego al que les dada la vista. Pero bueno, Juan 20, del 19 al 26. Mira, y me volví a equivocar, ¿Sí? Ay, Jesús se aparece a sus discípulos, no es el 19. Es el 20. Es el 20-19. ¿Sí? Perdón. Fíjense bien lo que dice aquí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿se dan cuenta que en ambas, tanto en números como aquí nos habla del primer día de la semana? ¿Sí? Bueno, es nada más un dato, Dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos,
por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Si nosotros seguimos buscando más versículos, vamos a encontrar también en Hechos, que el día de Pentecostés, en Hechos 2, ¿sí? Sí, ¿verdad? En Hechos 2, nos habla del día de Pentecostés. ¿Cómo dice que estaban los discípulos? Juntos y unánimes. Es decir, estaban reunidos. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Una reunión se puede definir como una asamblea. Y en una asamblea, ¿qué sucede? En una asamblea, todos los que están reunidos tienen un mismo propósito. Puede haber asambleas de gobierno, puede haber asambleas de profesionistas, hay muchísimos tipos de asambleas, pero la asamblea que a nosotros nos interesa es la asamblea del Señor. Porque todos los que estamos reunidos aquí hemos venido con un solo objetivo. Y ese objetivo debiera ser recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. La palabra que nos va a dar la fuerza y la dirección para toda la semana. Y quizás, ¿por qué no? Para toda nuestra vida, para toda nuestra vida. Porque te repito que yo cuando conocí del Señor, hubo palabras desde el primer momento que yo comencé a escuchar, fueron palabras que calaron en mi corazón, calaron en mi mente y empezaron a mover todo en mi vida. Todo, absolutamente. Todas las cosas que yo nunca pensé hacer, en ese momento empezaron a darse, empezaron a sucederse porque así tenía que ser. Hay muchas cosas que yo nunca hubiera pensado que se sucederían y sin embargo sucedieron, pero sucedieron por causa de esa palabra. Y para que yo llegara a esa reunión, ya se los he comentado también, vean el testimonio que ya está más o menos el primer domingo de octubre de hace un año, y vean ustedes todo lo que tuvo que suceder para que yo llegara a esa reunión. Y yo estoy seguro que cuando a ti el Señor te llevó por primera vez a una iglesia, tuvieron que suceder muchísimas cosas también para que tú ese día estuvieras allí. Pero ese día era tu día y era tu momento. Y era necesario que te reunieras incluso en muchas ocasiones, como fue mi caso, con gente que jamás en mi vida había visto. Nunca los había visto, nunca los había conocido. Y en ese momento el Señor me llevó a ese lugar. ¿Por qué? Porque para comenzar a conocerlo a Él era necesario reunirse en esa asamblea. Porque son asambleas que Dios tiene destinadas ya para cada uno de nosotros. No estamos aquí por azar, no llegamos aquí porque pasé y vi la fachada y dije, pues déjame asomo a ver qué pasa aquí. Si llegaste a este lugar en este momento es porque Dios propuso y dispuso que tú estuvieses aquí hoy, este día, a esta hora. Porque para Dios no hay nada que sea una sorpresa. Todo lo tiene ya listo. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Decirle a mi corazón, ábrete y permite que Él entre. Humillarme delante de Dios, y esa palabra humillarse, qué trabajo nos cuesta a veces. Porque estamos acostumbrados a decir, fulanito o sutanito me humilló. Y como me humilló, me hizo sentir mal. Pero humillarse delante de Dios es lo más grande que te puede suceder. No hay cosa más maravillosa, ni hay cosa más tremenda que puedas tú hacer que humillarte delante de Dios. Cuando los discípulos estaban reunidos en Pentecostés, sucedió el hecho que, digamos, sirvió como punta de lanza para la fundación de la iglesia y para el propósito y para la gran comisión, que fue
la venida del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres recibir Espíritu Santo, si tú quieres que el Espíritu Santo comience a trabajar contigo, es necesario que estés donde tienes que estar, donde Él se manifiesta. No quiero decir que este sea el único lugar donde se manifiesta, pero dice la palabra, el Señor lo dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí en medio estoy yo. ¿Quieres que el Señor esté en medio de tu vida? Necesitas estar con alguien más, reunido. ¿Para qué? Para que el Señor, que siempre cumple su promesa, la cumpla como lo está haciendo el día de hoy aquí. En medio de nosotros está Él. Por eso es tan importante entender qué estamos haciendo en este lugar. ¿Qué estamos haciendo? No hemos venido nada más porque es domingo y nos tocaba. Hemos venido porque es el lugar donde yo me reúno con mis hermanos para buscar la presencia de Dios en mi vida. Amén. Ok. Vamos a leer Efesios 4, del 11 al 16. ¿Hay algo importante que sucede en un lugar como este? Porque estamos hablando de un templo. Y cuando hablamos de un templo, yo se los he dicho muchas veces, este lugar se convierte en un templo porque tú, que eres templo del Espíritu Santo, cruzaste por esa puerta. Y estamos reunidos aquí todas las personas que somos templo del Espíritu Santo, que le hemos recibido y que sabemos que Él habita en nosotros y que nosotros somos templo de ese Espíritu Santo, y por eso este lugar se transforma en un templo donde el Espíritu Santo está presente. Dice la palabra que Dios no habita en lugares de piedra, entre muros, nada construido por la mano del hombre, pero sí habita dentro de ti. Y si habita dentro de ti significa que en todas las personas que estamos aquí está presente el Espíritu Santo y está presente Dios mismo. Entonces, ¿qué sucedía? No sé si tú sepas que en el templo, entre el atrio y el lugar santo, había unos velos que colgaban y había 5 columnas. ¿Sí? Esas 5 columnas representan los 5 ministerios sobre los cuales se levanta o se construye la iglesia. Y esos 5 ministerios seguramente tú los has escuchado, porque dice la palabra, y aquí lo podemos leer, en Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios. ¿Cómo puedes tú saber cuál es tu ministerio? ¿Cómo puedes tú saber de qué manera te va a usar Dios? 5 ministerios son las 5 columnas que estaban a la entrada del lugar santo. Son los 5 dedos de la mano, todos diferentes. Apóstoles, y tiene sentido porque apóstoles, habla primero de apóstoles. El apóstol toca todos los ministerios. ¿Sí? Está en contacto con todos. Después dice profetas. El dedo que señala, el profeta, eso hace, señala, habla, advierte, avisa. Después habla de evangelistas. Es el dedo más largo, porque es el dedo que alcanza a las personas. El evangelista alcanza a las personas de alrededor.
pastores, este dedo, si ustedes no lo saben, está conectado directamente al corazón. ¿Sí? Entonces, eso indica que el pastor debe tener un corazón, como decía el Señor de David, un corazón conforme al suyo. Y el dedo más pequeño representa a los maestros. ¿Por qué el más pequeño? Bueno, no sé si uno tenga los dedos muy delgaditos, pero si ustedes se fijan, el dedo pequeño es el que usamos para cuando tenemos, por ejemplo, comezón en el oído. Es el único que entra en el oído. Y el maestro, esa es su labor, hacer que la palabra entre por el oído para que se quede en las personas. Y eso solamente sucede en el templo, en el tabernáculo, en el lugar de reunión. Ahí es donde se reúnen los 5 ministerios. Y quizás tú tengas llamado para alguno de ellos, pero si no vienes, si no asistes a las asambleas, ¿cómo te vas a dar cuenta que tienes ese llamado? ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo vas a saber que tienes esos dones? Porque quiero que sepas que los dones se necesita que sean pastoreados. Porque los dones los tenemos, pero si no sabes que los tienes, si no sabes cómo usarlos, puedes llegar a mal usarlos. Y en vez de servir tus dones para glorificar a Dios, sirven para servir, valga la redundancia, al enemigo. Entonces, ¿será en verdad importante que yo asista a la iglesia? ¿O puedo seguir como lo hago hasta ahora, solamente con las redes? Si nosotros seguimos con las redes, corremos el riesgo de convertirnos también en cristianos de redes, sin compromiso, sin pertenencia, sin una familia real, porque la congregación te da eso, te da una pertenencia. Tú sabes que perteneces a este lugar, tú sabes que tienes una familia aquí, tú sabes que tienes a quién recurrir, a quién acercarte aquí. Hay un compromiso, porque ese compromiso es el que me hace a mí moverme para llegar a este lugar. Y yo te quiero decir que hay gente que viene, como te dije, desde muy lejos, pero no solamente viene desde muy lejos, viene con una situación física tremenda que tú ni te imaginas qué trabajo cuesta a veces dar un paso. Y ver a esa persona que a pesar de esas limitaciones y de ese problema está aquí, eso me dice a mí que esa persona en verdad tiene hambre de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Entender de una vez por todas que las redes no son malas, las redes no las vamos a eliminar, las redes no las vamos a usar como las usa todo el mundo, podemos usarlas para el bien y para el ejercicio de la obra, pero nunca, jamás van a sustituir tu presencia en este lugar. Y voy a terminar con un versículo que está en Hebreos 10:25. Tú lo conoces seguramente, porque siempre que nos hablan los pastores de congregarnos, nos dan ese, ¿cómo se llama? Ese versículo, Hebreos 10:25. Ok, dice aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No sabemos cuándo es ese día, no sabemos si será mañana o dentro de 1000 años, pero lo que sí sabemos es que cada día que pasa está más cerca. Y si yo sé que ese día está cerca, debo con más
decisión, con más necesidad buscar congregarme, porque es importante para mí estar congregado, no haciendo lo que normalmente hacemos. Y conste que aquí habla, esto lo escribió Pablo, y estamos hablando que lo escribió hace casi 2000 años. No había redes, ¿estás de acuerdo? Y sin embargo, el Espíritu Santo desde hace 2000 años nos está advirtiendo: no dejen de congregarse, no dejen de reunirse, no dejen de estar juntos, porque además dice la palabra que en la unidad que hay bendición. Si hay unidad, si hay congruencia, si el grupo está compactado, si la asamblea, si la iglesia está compacta, allí habrá bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar el servicio cantando una alabanza. Les pido por favor